Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, poderles bendecir sus vidas y poder hacer nuestra oración escritural a través de estos medios virtuales. Son los medios que Dios nos ha permitido estar usando para estar unidos nosotros, cada uno desde su casa, desde su trabajo, desde su lugar donde se encuentra en este momento. Y doy gracias a Dios por ello, porque definitivamente la virtualidad nos ha unido y nos permite seguir en estos propósitos divinos. Hoy vamos a extraer nuestra oración escritural del libro de Job, capítulo 32, y vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos. Y para ello Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Amén. Buenos días, amados, todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo el libro de Job, capítulo 32, del verso 1 al verso 10. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaba qué responder, aunque había condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Amén. Amén, muy bien. Miriam, mil gracias, usted muy amable. Bienvenidos quienes están ingresando y han ingresado ya a esta plataforma para hacer oración escritural. La palabra que ya se ha leído y todos los siguientes 5 capítulos hablan acerca de un joven llamado Eliú, un joven cuyo nombre significa el que representa el hablar de Dios, ¿sí? No el que representa a Dios como alguien, como en el caso del Señor Jesús, que directamente era Dios encarnado, sino alguien que hace de la voz de Dios por sus características, por sus cualidades, por la forma en que entra en escena, así como lo hiciera Melquisedec en su momento. Cuando fue necesario, apareció Melquisedec en la vida de Abraham y lo bendijo. Y asimismo dejó de mencionarse. Así como apareció, desapareció. Ese es el caso de Eliú. Eliú, un joven que estuvo durante muchos días escuchando una conversación de 3 personas que le superaban en edad y todos 3 con sus palabras eran hostigando la vida de Job, al amigo, al que consideraban su amigo y a quien prácticamente se sintieron con derechos para poderle amonestar, como quien amonesta a un hermano, como quien amonesta a un pariente. Ellos, a pesar de que eran solamente sus amigos, se sintieron con derechos de hacer esto. Por eso cuando
Eliud aparece en la escena, aparece haciendo una exhortación. Y es muy raro, ¿verdad? Encontrar, sobre todo a jóvenes, dispuestos a esperar, dispuestos a aguantar una conversación y no poder, o no, o mejor, abstenerse de decir algo en el momento. Él esperó hasta el último instante como una oportunidad. Y aquí vemos que ese es el caso. Vuelvo y repito, Eliud, que significa el que habla de parte de Dios como un representante de su voz. Por eso vamos a leer textualmente este pasaje y vamos a darnos cuenta cómo Eliud lo que hace es como amonestar, pero amonestar con amor. Amonestar para tratar de corregir las deficiencias. Y eso es lo que es cada hijo de Dios, donde quiera que se encuentre. Si es paciente para esperar su momento, su oportunidad, y habla con sabiduría, va a ser escuchado, va a ser atendido y sobre todo va a poder traer beneficio a través de su conversación. Muchas veces si no tenemos algo bueno que decir, es mejor no decirlo. Hay veces si no somos lo suficientemente capaces para sostener una palabra que uno haya dicho, es mejor no decirla. Por eso aquí Eliud habla con mucha propiedad. Mire lo que comenzó diciendo. Dice este capítulo: cesaron estos tres hombres o tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Así comienza como esta intervención de Eliud. Cuando él se da cuenta que en el caso de los tres amigos, ¿sí? De Job, lo cuestionaron tanto, argumentaron tanto de él, hablaron en contra de su vida, hablaron en contra de sus hechos, de lo que él hizo, y más bien se lo trajeron a la memoria como para hacerlo sentir mal. Ya prácticamente cuando una persona no logra hacer cambiar a otra o hacerlo reflexionar, es mejor no seguir hablando. Y eso fue lo que pasó aquí. Los tres hombres dejaron de responderle a Job porque él siempre se salía con la suya. Ese fue el problema de Job, el orgullo, la altivez, el siempre creer tener la razón. Ese era el problema de Job, que no se dejaba enseñar, no se dejaba redarguir. Él siempre se justificó y nada peor que hablar con una persona que siempre se está justificando. Y a pesar de que está mal, de que está en una situación difícil, no, como que no encuentra razones para poder salir de ella. Así pues de que todos cuatro prácticamente se quedan callados, todos cuatro. Desde el capítulo 28 viene Job hablando y habla para sí mismo. Y eso también le molestó a Dios, de que Job se justificara en sus propios razonamientos, en lo que él hacía. Él hablaba acerca de que él se había negado a mirar a una joven para codiciarla. En el capítulo 31, el verso 1, comienza a hablar acerca de eso. Dice, Job afirma su integridad. Y él dijo algo así como, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y ahí para abajo empieza a darse cuenta, a él mismo hablar de él, dice, yo me negué a estar con otra mujer que no fuera mi esposa. Yo me negué a guardar silencio cuando había que hablar para corregir algún mal que estaba habiendo en la sociedad. O sea, él habló del día en que ayudó a la viuda, del día en que amparó al huérfano, del día en que defendió una causa. Él habló demasiado. Y lo que hizo Eliú fue esperar. Cuando una persona habla demasiado y sobre todo respecto de sí misma, es mejor a veces ignorarla.
¿Por qué? Porque sus palabras no son con sabiduría, no son con entendimiento. Sus palabras no tienen una razón de ser. Así pues de que ese era el caso. Imaginémonos, usemos la imaginación de ver cómo estos tres ancianos y Job prácticamente guardan silencio. Ahí aprovecha Liu para entrar. Dice en el versículo número 2, entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Esa era la situación. Vuelve y se repite. Pero aquí vemos a un joven lleno de un enojo. Estaba irritado porque este joven que aparece en la escena de un momento a otro, pero se da a entender que él estuvo en la conversación, que él estuvo escuchando a las dos partes, a los tres amigos de Job y a Job. Y todos hablaban cada quien a su parecer, lo que consideraban. Amado, hay un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 10, el verso 19, donde dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Que en el mucho hablar, como dice el libro de Efesios, que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Ese es el consejo de parte de Dios. Y aquí estamos viendo a un joven que se le da a conocer su procedencia, que dice que era hijo de Baraquel, de la región de Bus, ¿sí? Él era un hombre judío. Él era un hombre que se introdujo en este libro por cuanto se cree que él mismo fue el escritor, Eliú, ¿sí? Porque era un hombre que aprovechaba mucho el tiempo y a él le molestaban esas conversaciones largas, sin sentido y tratando de justificarse. Por eso Eliú es una de esas personas que definitivamente hoy en día escasean, personas prudentes, personas que les gusta escuchar, pero que cuando hablan lo hacen con argumentos. Y eso fue lo que pasó acá. Entró en escena, pero entró enojado. Se deja ver un muchacho muy molesto, pero con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Y no quiere decir que en todo lo que dijo Eliud tenía razón. No, 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 para nada. No es que tuviera la razón en todo lo que decía, porque tampoco Dios habló de él, tampoco Dios le resaltó lo que estaba haciendo. Simplemente cuando Eliud empieza a hablar y cuando Eliud deja de hablar, que lo hace en el capítulo 37, comienza a hablar Dios. O sea, es como un selah de los salmos, en donde hay como una pausa. Ya no hablan más los amigos, no habla más Job, empieza a hablar un mensajero de parte de Dios y después termina hablando Dios. Entonces son como antesalas. Por eso, mi amado, usted no se puede cansar de hablar del Señor, ni a su familia, ni a sus amigos, ni a sus compañeros de trabajo o de estudio, ni a la comunidad. ¿Por qué? Porque los voceros de Dios son como una antesala a la voz de Dios, a la voz directa de Dios. Y lo que hace Eliú es como defender la causa de Dios, como tratar de convencerlos a ellos, a estos cuatro hombres, porque aquí no se trataba solo de Job, aquí se trataba de convencerlos a todos que Dios es grande, que Dios es soberano, que Dios es misericordioso. E incluso en los siguientes capítulos, Eliud empieza a decirles a ellos, ¿dónde estaban ustedes cuando Dios fundaba la tierra? ¿Dónde estaban ustedes? ¿No se dan cuenta que Dios es el que hace que caiga nieve en unos lugares y caiga agua en otros? ¿No se dan cuenta que Dios es el que puede congelar las aguas? ¿No se dan cuenta que Dios es el que hace que suba el agua como una especie de reciclaje en vapor
y descienda en sólido. Entonces, lo que hace Eliud es preparar la voz de Dios, como un Juan Bautista, algo similar, un mensajero de parte del Señor, hablar cosas fuertes para tratar de convencer a las personas. Pero Eliú entiende que él no iba a poder. Eliú solamente iba a argumentar algunas cosas, que más luego nos vamos a dar cuenta que él terminó diciendo, no, yo no puedo, pero Dios sí puede. Por eso, mi amado, siga compartiendo el mensaje del Señor. Ya viene un momento, ya viene una hora donde Dios directamente va a intervenir. Y cuando Él llega, prácticamente sus obras son extraordinarias, sublimes, fuera de lo común. Dice el versículo número 3. Asimismo, se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Impresionante esto, mis amados, porque Eliú se enoja, se molesta en gran manera contra los 3 amigos de Job, ¿sí? ¿Y por qué se molesta? Porque él escuchó y él veía, yo me imagino el manoteo, yo me imagino el zapateo, yo me imagino la gesticulación que hacían estos amigos molestándole la vida a su amigo Job. Si ya prácticamente todo lo que tenía que vivir de dolor lo estaba viviendo, no se podía más. Acababa de perder a sus hijos, acababa de perder sus cultivos, acababa de perder sus ganados, acababa de perder su salud. Lo único que le quedó fue su esposa. Oiga, mis amados, y llegan estos 3 hombres a argumentar, a molestarle la vida, a hacerlo sentir culpable, a buscar formas de que él pudiera darse cuenta que no se podía justificar. En muchas de las palabras hubo verdad, pero en muchas de las palabras no había verdad. Por eso es que Dios mismo le dice a Job, ora por tus amigos, como quien dice, perdónalos. Perdónalos porque están hablando de más, están hablando sin motivo. Y yo creo que en esto nos parecemos en algo, lo que vivimos actualmente los seres humanos, en que siempre queremos buscar un culpable, buscar causas, buscar como la raíz de los problemas, como para sentirnos bien. Cuando una persona ha tenido una pérdida, ¿qué más da? ¿Qué más da si ya está pagando el precio, el dolor? Si alguien ha perdido un hogar, si alguien ha tenido un fracaso, suficiente ya tiene con ese fracaso, como para que otra persona venga a argumentarle y a decirle el por qué está así. No fuimos llamados a eso. El Señor Jesús dijo, no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la misma vara con que midamos seremos medidos. Es a lo que Dios nos llamó. En lugar de ayudar, es lo que tenemos que hacer nosotros. No preguntar cómo se cayó, sino levantarlo. Levantarlo. ¿Qué nos interesa a nosotros el cómo se cayó? Si la persona necesita levantarse, necesita es estar otra vez en pie. Pero a veces nosotros hacemos preguntas que no vienen al caso. ¿Y por qué se fue su esposo? ¿Y por qué se fue su hijo? ¿Y por qué esto y por qué aquello? En lugar de decirle a la persona, vamos a orar. Venga, oramos por su situación. Es lo mejor que podemos hacer. Y vemos que Eliud se enoja contra sus 3 amigos porque primero lo condena y después empiezan con lisonjas. Eso fue lo que le molestó a Eliud, que hubieran usado halagos y después como quien prepara a una persona para anestesiarla o aplicarle una inyección. Le suaviza primero el lugar y después, ¡pum! ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa ahí con Eliú, que él también se enoja contra los 3 amigos de Job,
porque cada uno argumentaba, cada uno en pro de defender a Dios, lo que hacían era lastimar a Job. Y estos tres hombres, a pesar de que eran ancianos, de que eran llenos de años, no hablaron con sabiduría. Está comprobado que los años no definen la sabiduría, es la madurez con que se viva. Y aquí estamos viendo a un joven que prácticamente los está haciendo callar con sus argumentos tan valiosos, tan sabios, tan prudentes. Y de ahí en adelante, mis amados, cuando Eliú coge la palabra, no la suelta. Duró hablando 5 capítulos. Ni siquiera Dios habló tanto en este libro de Job. Ninguno habló más que Eliú, porque él sintió que no valía la pena dejarlos hablar más. Hay momentos donde alguien nos va a mandar callar, o las circunstancias nos enseñan a callar, o habrá alguna persona de parte de Dios donde nos diga, guarda silencio, escucha a Dios, está atento a su voz, porque en el mucho hablar no faltan las malas palabras. En el mucho hablar no siempre se tiene la razón. Luego dice en el versículo 4, y Eliú había esperado a Job en la disputa, pues los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Ese yo, en el caso de Eliú, ese yo es un yo en primera persona, en el sentido de que él quería como hacer reflexionar a estos hombres, pero más que hacerlo reflexionar, él quería que se dieran cuenta que quien les está hablando era un joven, era un muchacho, entre comillas, un inexperto, alguien que no tiene los años de ellos y que no tiene la sabiduría de ellos. Eso es lo que quería decir ese yo, ¿sí? Yo soy joven y vosotros ancianos. Como quien dice, les voy a hablar con respeto, pero les voy a hablar con autoridad. Les voy a hablar con respeto, pero ustedes me van a tener que escuchar. Un joven osado, un joven que definitivamente, jóvenes como él escasean en estos tiempos. Por eso solamente un joven temeroso de Dios es capaz de hablar como habla o como habló Eliú en su momento. El apóstol Pablo siempre le recomendó a su hijo espiritual Timoteo y le dijo, nunca reprendas a un anciano a menos que sea con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque las personas de edad ya no se dejan enseñar. Consideran que ya lo saben todo. Y al contrario, son a mandar a callar a los demás. No sé si usted lo ha experimentado. Hay personas que ya no van a cambiar. No quieren cambiar, no se dejan, porque consideran a ese joven como que no sabe nada. No sé a cuánto nos ha pasado que hemos pedido una cita médica y cuando entramos al consultorio, divinamente podemos encontrar a un nieto nuestro, ni siquiera a un hijo, sino a un nieto, a un jovencito que cualquiera de nosotros diría, pero ¿médico? Sí, es porque han aprovechado el tiempo. Ellos están ahí porque recibieron su título, porque pueden hacerlo. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha impresionado eso. Hoy en día ya es más común, hoy en día ya es más normal ver a los médicos muy jóvenes, abogados muy jóvenes, arquitectos de igual manera, personas que han logrado aprovechar el tiempo, pero son muy jóvenes. Aún los millonarios de hoy en día
no superan los 30 años de edad. Entonces, nosotros quedamos así como asombrados, pero ¿será posible? Sí, porque han aprovechado muy bien el tiempo. Ese era el caso ahí. Y por eso aquí Eliud lo que hace es decirles, no se extrañen de que un joven les tape la boca. Y eso va a pasar hoy en día. Lo que Dios está haciendo es como teniendo una reserva gloriosa, porque son nuestros jóvenes los que van a empezar a hacer hablar. Por eso Eliú significa el que habla con la boca de Dios, el que habla de parte de Dios, ¿sí? Un mensajero para mandar callar los argumentos, para mandar a, a que las cosas cambien. Definitivamente la juventud trae algo nuevo, un ADN nuevo, una genética nueva. Y me hace acordar de cuando Ananías y Zafira cambiaron la ofrenda que le iban a dar a los hombres de Dios para la obra del Señor. Y el apóstol Pedro, quien por revelación entendió lo que la intención de estos hombres, pero cuando terminaron haciendo lo que iban a hacer, cambiaron la ofrenda. Y fueron los jóvenes los que los sacaron a ellos dos, a Ananías primero y después a Zafira. A ambos los sacaron muertos. Porque hay una juventud preparada, porque hay una juventud de parte de Dios que va a hacer que muchos de nosotros guardemos silencio, porque lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien hecho. Supuestamente en nombre de Dios, pero estamos dejando de hacer cosas y Dios va a levantar jóvenes como Eliú. Por eso usted debe gozarse el día de hoy, porque sus hijos, sus nietos, sus próximas generaciones, Dios los va a usar para hacer unos cambios extraordinarios, cambios maravillosos. Luego dice en el versículo número 7, yo decía, para dentro de sí, hablaba Eliú, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Eso es lo que decía Eliú. Decía, voy a esperar más bien que el tiempo me dé la razón. Voy a esperar que los años, a la final, el tiempo siempre da la razón. Eso dicen muchos. Pero en el caso de Eliú, él se sintió como que, ¿será que sí pasa eso? ¿Será que sí aprenden ellos con el tiempo? Porque definitivamente hay personas que ni sufriendo lo que han sufrido han cambiado y les espera otra situación a veces peor y aún así no cambian. Quiero que anoten una frase, por favor. Anoten una frase que se me viene a la mente en este momento. Y la frase tiene que ver con eso, con el sufrimiento. El sufrimiento tiene dos efectos. El uno, ablandar a la persona. Y el segundo, endurecer a la persona. El sufrimiento tiene esa connotación. A unos los ablanda, a unos termina llevándolos a los pies de Cristo, el sufrimiento, pero a otros los aleja, los endurece. Estilo estilo Faraón. Cuando tenía las plagas, él pedía que los hombres de Dios oraban y supuestamente él iba a cambiar. Pero cuando la plaga ya no estaba, entonces endurecía nuevamente el corazón. En cambio, hay personas que cuando aparece el dolor, también inmediatamente buscan a Dios o se lanzan a los brazos del Señor. Yo creo que muchos de los que estamos en esta plataforma lo hemos experimentado, que cuando vamos a pasar una situación difícil, preferimos ir a los brazos del Señor y descansar en Él. Entonces Eliud, él dice, no, mejor prefiero hablar, no esperar que el tiempo haga algo, yo voy a hacer algo. Versículo 9,
perdón, el versículo 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Cuando él dice, yo pensaba que los días traerían la razón a la gente, mejor me doy por enterado de que yo tengo un espíritu en mí de parte de Dios y voy a hablar de parte de Dios. Dijo Martin Luther King, a mí no me duele la maldad de los malos, a mí me duele es el silencio de los sabios. Que los malos sean malos, no hay problema, pero la actitud de los buenos que pueden hacer algo, eso sí me duele, porque puede ser peor, porque el malo está actuando en su naturaleza, pero el sabio está dejando de dar su opinión, de dar su parecer. Y aquí vemos a un Eliú que dice, ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. En pocas palabras, yo voy a hablar de parte de Dios, dijo Eliú. Yo voy a hablar. Estos hombres son muy necios. De nada les ha servido los años. Son muy necios, son tercos. No van a cambiar. Sin embargo, voy a dar mi parecer por si de pronto se logra algo. Porque Eliú estaba muy molesto. En los primeros 5 versículos habla 4 veces de la molestia de Eliú. Y por esa razón vemos que él acude más bien a lo que tiene en el momento. Él no piensa esperar, porque hay personas que definitivamente es mejor sentarles un precedente que dejarlos así, para que puedan razonar más luego. Versículo 9 dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Ahí estaba resolviendo todo, como resumiendo. No son los sabios los de mucha edad. Pocas palabras, ustedes lo que han hecho es hablar y hablar y hablar. ¿Y quién podrá detener el hablar? ¿Quién? Si muchas veces hablamos por hablar, porque somos más propensos a eso, a justificarnos. Y uno debe tener mucho cuidado con lo que habla, mucho cuidado, porque uno es dueño de lo que calla, pero es esclavo de lo que habla. Y hay muchas personas que se han atado solas, hacen promesas que no van a cumplir y están atados y piensan que Dios ya se olvidó de eso. Piensan que eso ya no viene a la memoria. Piensan que eso ya no hay necesidad de cumplirlo porque como no se cumplió el día que se dijo, como que eso ya borrón y cuenta nueva. No, mis amados, delante de Dios no es así. Delante de Dios no es así. Séale infiel usted a su esposo o a su esposa y trate de comportarse igual, a ver si puede. ¿Por qué delante de Dios sí? A veces nosotros no vamos a un perdón, a una reconciliación con Dios, sino simplemente lanzamos palabras al aire. Y supuestamente, mire, mucha gente en el evangelio se engaña. Creen que todo el que levanta la mano para dar algo termina dándolo. Amado, la ley del promedio dice que el 10% de las personas cumplen, el resto no. Como quien dice, de 10 personas que hagan una promesa, una cumple, máximo 2. Y los demás se engañan y dicen, pero fulano dijo que iba a dar tanto, pero no lo dio. No hizo lo que dijo. Entonces deja un ambiente como de una sensación de que, uy, miren todo lo que le van a dar. Y resulta que no. Por eso no se engañen, mi amado, que no todo el que hace promesas las cumple. Por eso aquí Eliú está diciendo, no, la sabiduría no está patentada a las canas. Hay jóvenes, jovencitos, que son muy prudentes. Vuelvo y repito, escasean, pero sí los hay, sí los hay. Jóvenes que con paciencia se dan cuenta. Algunos de ellos dicen, no, yo me aparto de esta reunión porque no me conviene estar ahí.
Hay jóvenes que no caen en las drogas. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo me mantengo alejado del mal. A fulano le pasó eso, mire, yo no quiero que me pase igual. Porque hay jóvenes que sí aprenden por experiencias ajenas. Hay jóvenes que sí oyen consejos. Hay jóvenes que sí leen para aprender. Hay jóvenes que sí de verdad tienen su corazón puesto en Dios. Y ese es el caso de Eliud. Y por último, en el verso 10 dijo, por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. O sea, si ustedes tienen un grado de sabiduría, yo tengo otro. Porque el único que habló de parte de Dios durante toda esta conversación hasta aquí fue Eliú. Él dijo, el resto fue un mero hablar y hablar y hablar. Dice el libro de Proverbios, capítulo 15, el verso 1. ¿Sí? Que el que fácilmente se enoja comete locuras. El que fácilmente se enoja comete locuras. ¿Sí? El que dice textualmente este proverbio, porque yo cité otro, pero dice así el versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y prácticamente Eliú entró así como un poco enojado, pero poco a poco se fue calmando y dijo, voy a empezarles a hablar con sabiduría de parte de Dios. ¿Y qué fue lo primero que comenzó a decir Eliú cuando hablaba con esa sabiduría de parte de Dios? Observemos lo siguiente. Dice el verso 11, he aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios y no el hombre. Hasta ahí quería llegar porque quiero que oremos con base en esta palabra. ¿Quién va a vencer a ese esposo que es maltratador, que es violento, que es mal hablado? ¿Quién va a vencer a ese hijo que no se sujeta a ninguna orden, que no conoce los límites ni las barreras? ¿Quién? ¿Quién va a poder vencer a esa mujer que se ofusca por todo, que habla mal, como dice el libro de Proverbios también, que es rencillosa y alborotadora? ¿Quién? ¿Quién va a poder transformar a ese patrón que es áspero con sus empleados, que no es justo? ¿Quién es el que va a cambiar esta sociedad? Mis amados, Dios. Eso me fascinó de Eliud, de esta palabra. Eso me gustó mucho porque Eliud ni siquiera pretendía ser uno más de los amigos de Job. Es más, en los últimos versículos de este capítulo, el versículo número 20, dice, hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Miren lo que dijo Eliud. Yo no sé hablar lisonjas. Yo no sé adular a las personas. Yo no sé ser hipócrita. Yo lo que voy a decir, lo voy a decir, gústele a quien le guste. Caiga donde caiga. Si molesta, que moleste. Si ayuda a arreglar las cosas, pues qué bueno. Ese era Liu, un joven que pudo darse cuenta que la apariencia no lo es todo, sino que él de primera mano escuchó la conversación durante mucho rato y dijo, aquí no hay sabiduría, aquí hay mucha necedad, como está pasando hoy en día. Hombres que prometen amor puro, amor sincero en un altar, pero a los 8 días están traicionando. Amados, quitémonos las máscaras.
Pidámosle a Dios que nos quite la máscara para ver qué queda. A ver qué queda de cada uno de nosotros y trabajemos con lo que quede. No engañemos más. No le hagamos creer a alguien que estamos cambiando cuando en realidad no hemos cambiado, ni queremos hacerlo. Vamos, incline su rostro ahí donde usted se encuentra, por favor. Incline su rostro el día de hoy, con humildad, sincérese consigo mismo y piense por un momento, ¿de qué parte está usted? Aquí hay 3 clases de personas. Job, que era prácticamente la víctima. Los 3 amigos de Job prácticamente le echaron más sal a la herida. Lo que hicieron fue atormentar a Job. Y Eliú, un personaje discreto, un personaje prudente, pero que en medio de su prudencia habló palabras que calaron hondo. Dígale, Señor, ¿de qué parte estoy yo? ¿Estoy siendo una víctima? ¿Estoy siendo de los que le echan más sal a la herida? ¿De los que se sienten bien con el dolor ajeno? ¿O soy de las personas que va a ayudar a resolver el asunto? Vamos, con humildad dígale, Señor, aquí estoy delante de ti, mi Dios, porque hoy me identifico, Padre, con los que mucho hablan y poco ejecutan. Hoy me identifico, Señor, con los que argumentan, con los que hablan de parte tuya, Señor, como defendiéndote a ti cuando tú no necesitas que alguien te defienda. Digámosle, Señor, voy a hablar en tu nombre, pero hablarlo con respeto y perdónanos. Dígale, sí, digámosle todo juntos, Señor, perdónanos por las veces que hablamos sin pensar, por las veces que hablamos, Señor, con hipocresía, fingiendo, Señor, ser una cosa cuando en realidad somos otra. Digámosle al Dios de la gloria, Señor, hoy me quiero quitar la máscara. No quiero seguir, Señor mío, más con apariencia, porque ¿para dónde voy? ¿Para dónde estoy llevando mi casa, Señor? ¿Para dónde llevo mi familia? ¿Para dónde voy yo mismo, Señor amado? Si sigo con esta falsedad, porque eso es lo que se estaba viviendo. Por eso entra en escena. Dígale, Señor, hoy necesito a un joven llamado Cristo Jesús, que eso era lo que hacía Jesús cuando estaba en el templo, respondiéndole a los sabios de la época, a los maestros de la ley, con argumentos, y se maravillaban de la sabiduría que había en Jesús, así como se maravillaron de la sabiduría que había en Timoteo, que llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso, una de las más prominentes, un lugar donde se hablaba 7 idiomas, y él fue pastor de una iglesia así, una iglesia multicultural, una iglesia muy diversa, pero un joven valiente, esforzado, porque tuvo un tutor llamado Pablo, porque tuvo un padre espiritual que lo guió, que le ayudó a terminar su tarea bien. Jóvenes como Sadrach, Mesach, Abednego, aunque fueron estos nombres que les pusieron a ellos, pero fueron idóneos para estar en el palacio del rey. Jóvenes como Esther, esta reina que cambió totalmente las normas de este reinado. Necesitamos jóvenes como David, capaces de enfrentar los Goliás. Jóvenes como el apóstol Juan, que fue el primero que corrió y entró en la cueva para cerciorarse que él ya no estaba ahí, que la tumba había quedado vacía. Necesitamos jóvenes valientes. Como dice el libro de Cantares, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Jóvenes que conozcan, que disciernan, que sean capaces de aprenderle a los mayores cuando tienen la razón, pero que también sean capaces de debatirlo si es necesario, de refutarles, pero con argumentos, con sabiduría,
La sabiduría de Dios es mayor que la sabiduría de los hombres. Por eso dígale al Dios de los cielos, Señor, permítenos ver una juventud nueva. Permítenos ver una juventud, Señor, que se levanta en tu nombre, Dios, temerosa de ti. Jóvenes sabios, jóvenes prudentes, jóvenes sensatos, jóvenes que no desperdician su vida, que no siguen al común de la gente, sino que son diferentes, siempre van en contravía de las normas del mundo, porque van obedeciendo la voz de Dios. Jóvenes como Eliud, que aunque se den cuenta de la maldad de los mayores, no la siguen, sino por el contrario, la amonestan, la corrigen. Jóvenes así, dígale, Señor, si usted tiene un joven en su casa así de ese talante, dígale, Dios, bendícelo, bendícelo y en tu nombre yo le bendigo, Señor, para que le siga yendo bien, para que sea ese joven que aproveche bien el tiempo, que aproveche las oportunidades, que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, que no se estanque y mucho menos que vaya a retroceder. Dígale, Señor, ayúdalos. Ayuda a esta juventud, Padre, que están afirmados en ti, mi Dios. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor mío, que desde temprana edad han asumido la responsabilidad de un hogar. A estos jóvenes que están desde temprano en las universidades, Señor, que lo que aprendan sea para bien, que lo que aprendan sea para ayudar a los demás, que lo que aprendan, Señor mío, les haga mejores personas cada día. Dígale al Dios de los cielos, Señor, hoy en tu nombre bendecimos a nuestros jóvenes, jóvenes sabios, jóvenes entendidos. Como bien le dijera Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en espíritu, en amor, en fe, en pureza, que fueran jóvenes idóneos, capaces de corregir a los que se equivocan, sabiendo que ellos también están en una debilidad. Digámosle al Dios de la gloria, Señor, permíteme levantar una juventud nueva. Permíteme entregarle a la sociedad, en mis hijos, en mis nietos, que sean buenos, Señor, que puedan llevar a nuevos niveles de gloria, de bendición a muchos, que sean como un referente, que sean como un modelo a seguir, Señor. Dígale, Dios, gracias, porque en los próximos días voy a ver maravillas en tu nombre. Y hoy voy a abrazar a un joven. Hoy voy a abrazar a un joven, sea un hijo, sea un sobrino, sea un nieto, sea un amigo de mis hijos, en fin. Hoy procuremos bendecir a algún joven, al que encontremos. Si lo veamos, si lo vemos prudente, si lo vemos sabio, démosle un abrazo y felicitémoslo y digámosle, estás haciendo las cosas bien. Estás haciendo las cosas bien. Te bendigo para que te vaya bien cada día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy démosle un aplauso al Señor de agradecimiento por su palabra, porque Él siempre está ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Bendigo sus vidas y no olviden, si tienen un joven por ahí cerca, abrácenlo, bendíganlo, felicítenlo y motívenlo a seguir siempre hacia adelante. Quiero invitar a Pastora Sandra Casallas para que nos dé su saludo, por favor, y también nos hable acerca de esta palabra. Sandrita, por favor. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos y a todas. Bendiciones. Ay, el mucho hablar, Dios mío. Cuánto nos cuesta, y más a nosotras las mujeres, ¿no? Que somos tan de hablar y hablar y hablar. Ahorita yo pensaba y decía, muchas veces nosotras somos como muy de cantaleta, ¿no? De estar diga y como que replique y replique y dar como en el mismo punto. Y yo creo que eso era lo que le pasaba a los amigos de Job, ¿no? Buscaban como el porqué. Y así somos. O sea, honestamente así somos la gran mayoría. Pero qué bonito cuando la palabra nos lleva a reflexionar y a entender que es mejor callar. Y callar no es ser cobarde ni es ser uno menos, sino al contrario,
Eso lo lleva a uno a que sea uno más sabio y hablar, o sea, pensar las cosas antes de hablarlas. Es muy importante, porque recordaba ahorita que las palabras, uno lo dice y pues lo ha aprendido, y por ahí incluso he visto un meme en el Facebook que dice que las palabras cuando salen de la boca, o sea, llegan al objetivo y hacen lo que tienen que hacer, sean buenas o sean malas. Es como una bala que se lanza y quién la va a parar después. Y muchas veces nosotros, después de que hemos dicho muchas cosas, uno se sienta y piensa y dice, "Uy, yo como que dije mal esto, pero ya qué, ya causó el efecto que tenía que causar". Que Dios nos ayude a ser sabios para hablar y también para escuchar a los jóvenes. Qué bonito cuando mi pastor nos enseña eso, de que los jóvenes tienen mucha sabiduría, ellos tienen una manera diferente de ver las cosas. Y qué bueno que no seamos esos viejitos tercos, sino que más bien seamos esas personas que estemos prestas a escuchar y a cambiar lo que tengamos que cambiar. Ve, a los jóvenes, a nosotros nos llevan a muchos cambios. Yo creo que a mí me ha pasado con mi hija, por lo menos que ella me ha dicho y me ha enseñado muchas cosas que son muy necesarias y me ha llevado a cambios. No desestimemos lo que nos digan nuestros hijos, nuestros nietos, porque ellos ven el mundo de otra manera y el mundo ha evolucionado. El problema de la persona muy adulta es esa, de que no han querido ver o no han querido evolucionar juntamente con el mundo, de ver que ha cambiado la tecnología. Por lo menos yo ayer hablaba con mi hija y ella me habla de las ventas en línea, de las ventas que ya no es necesario que se monte un local y pagar arriendos, no, pero uno tiene como ese chip, ¿no? De que tiene que ser el local, no, y ella me decía, es que ahorita se vende por internet, se venden muy bien las cosas, pero uno no puede de pronto ver esa dimensión porque uno no lo ha vivido, pero ellos sí. O sea, son cosas que uno tiene que dejarse enseñar de la juventud. Yo creo que es muy necesario dejarnos enseñar de ellos y procurar enseñarles a ellos la experiencia que uno ha tenido para que no cometan los mismos errores, pero ser muy receptivos a los cambios que la sociedad trae a través de los jóvenes. Gracias, mi pastor, por esta palabra, por esta enseñanza. Que Dios nos ayude. Declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy callaremos más, hablaremos menos y escucharemos más. Y qué bonito cuando es Dios el que nos habla, cuando es de parte de Dios que aprendemos. Entonces, bueno, ser enseñables. Sigamos, o sea, dejémonos enseñar, ser enseñables. No nos las sabemos todas. Al contrario, yo creo que entre más pasa el tiempo, más tenemos que aprender. Un abracito, mi pastor, bendiciones a todos y bueno, que el Señor nos ayude. Amén. Muy bien, Sandrita, gracias. Gracias por sus saludos, sus aportes. Y así es, mis amados, que podamos aprenderle a quien tenga en el momento la razón. No siempre la vamos a tener. Dios nos guarde a todos de seguir tomando decisiones apresuradas que no nos llevan para ninguna parte. Les bendigo, los quiero mucho. Les espero con la ayuda del Señor el día de mañana nuevamente para recibir otra palabra refrescante. Que tengan un feliz día. Felicidades.